Bueno, el mensaje de hoy se titula Amenaza detectada. ¿Vale? Aquí no se ve, pero ahí abajo hay un conejito que está a punto de ser devorado por ese ave. ¿Vale? Es una similitud de cómo llega la amenaza a nuestras vidas, cómo muchas veces la vemos venir de lejos, pero otras veces llega sin que nos demos cuenta. Y indiferentemente de cómo llega, lo importante es cómo reaccionamos ante estas amenazas. Yo soy muy friki, a mí me gustan mucho las sagas del Señor de los Anillos, de Star Wars y demás, y sé que hay gente por aquí que también le gusta, no os avergoncéis. Y haciendo referencia a esta última, la de Star Wars, para aquellos que no conozcan la saga, las películas, trata sobre una guerra entre el bien y el mal, entre el lado de la luz y el lado de la oscuridad. Y hay un protagonista, que es un personaje especial, que empieza a ser un guerrero de la luz desde que era niño, pero cuando está a punto de ingresar, se dan cuenta de que tiene temor en su corazón, de que hay miedo en él, y advierten de que esto puede ser peligroso, porque el temor es un camino, te puede llevar al lado oscuro. Hay una frase que se repite mucho en la saga, que dice, el temor te lleva al odio, el odio a la ira al sufrimiento y el sufrimiento al lado oscuro. Entonces, durante las 3 películas vemos cómo este personaje va evolucionando, va cambiando y va pasando por estas distintas fases. También vemos cómo el antagonista, el enemigo, el malo de la saga, se infiltra entre los buenos y se aprovecha de esta situación. Y lamentablemente, al final, termina trayéndose al protagonista al lado oscuro. Creo que ya sabemos la amenaza de la que os quiero hablar hoy, y es el temor. Si me acompañáis a Mateo, para la nueva escuela, encender vuestras Biblias, para la no tan buena, abrid vuestras Biblias en Mateo 25, del 14 al 30. ¿Lo tenéis ya? Si hay alguien aquí que no tenga Biblia, por el motivo que sea, que nos la puede pedir, nosotros se la podemos proporcionar. Ya. Vale, vamos allá. Dice, también el reino de los cielos puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió en proporción a las capacidades que cada uno tenía. Al primero le dio 5 bolsas de plata, al segundo 2 bolsas de plata y al último 1 bolsa de plata. Y luego se fue de viaje. El siervo que recibió las 5 bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó 5 más. El que tenía 2 bolsas de plata también salió a trabajar y ganó 2 más. Pero el siervo que recibió 1 bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo. Después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. El siervo, el cual había confiado las 5 bolsas de plata, se presentó con 5 más y dijo, «Amo, usted me dio 5 bolsas de plata para invertir y he ganado 5 más». El amo lo llenó de elogios. «Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo». Se presentó el siervo que había recibido las 2 bolsas de plata y dijo, «Amo, usted me dio 2 bolsas de plata para invertir y he ganado 2 más». El amo dijo, «Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré mucha más responsabilidad que antes. Ven a celebrar conmigo». Por último, se presentó el siervo que tenía 1 sola bolsa de plata y dijo, «Amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta». Pero el amo le respondió, «Siervo perverso y perezoso, si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubieras podido obtener algún interés de él». Entonces ordenó, «Quítenle el dinero a este siervo y dénselo al que tiene las 10 bolsas de plata. A los que usan bien lo que se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen».
Ahora bien, arrojen este siervo inútil a la oscuridad afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Un segundito. Se te seca más la garganta cuando estás aquí delante. No son los nervios, ¿eh? Bueno, a mí me llama bastante la atención... Perdón, ¿se me escucha? Vale, me llama bastante la atención cómo este siervo fue condenado a causa del miedo, cómo se dejó dominar, porque dice que tuvo miedo y que a causa de eso escondió lo que Dios le dio. Aquello que el Señor le había dado para que usase, para que invirtiera, no lo usó ni bien ni mal, lo escondió. Entonces, vamos a conocer un poco mejor a nuestra amenaza. Vamos a ver lo que significa esta amenaza. El miedo se define como la sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro. Creo que todos hemos sentido alguna vez angustia en nuestras vidas. No sé cómo describirla muy bien, pero sé que se te acelera el corazón, la respiración, todo lo que hay dentro de ti se te compacta y te desgarra. Es una sensación bastante desagradable. Y luego tenemos otra definición que dice que es un sentimiento de desconfianza, que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Un sentimiento de desconfianza. Para definir sentimiento, el sentimiento no es una acción, no es algo que decidamos nosotros, es verdad que lo podemos provocar, pero es algo que no controlamos, que surge. En otras palabras, es una reacción a un estímulo externo. Yo no decido, por ejemplo, ponerme triste, yo no decido ponerme alegre, yo puedo provocar esa situación pensando en cosas tristes o en cosas alegres, pero no lo decido yo. Si nos fijamos en los otros dos siervos, vemos cómo invirtieron con fe y recogieron hasta el doble de lo que habían invertido al principio. Y si observamos la excusa, por así decirlo, que puso el tercer siervo, que dijo, yo es que sé cómo eras, sabía que ibas a recoger esto, sabía que lo otro, tal y cual, intentó excusarse de cierta manera. Y yo me pregunto, ¿acaso los otros dos siervos no sabían cómo era su señor? ¿No lo conocían lo suficiente? Claro que lo conocían, y no tuvieron miedo también a la hora de invertir, porque yo me imagino mucho las situaciones, yo soy como Samuel, que me imagino todo el contexto que hay y todas las posibles variables que hay alrededor. Entonces yo me imagino que en el segundo siervo, por ejemplo, que dice que trabajó con ese dinero, imagino que lo invirtió en un negocio, le fue bien, prosperó y consiguió ganancias. Imagino que el primero, por ejemplo, que dice que lo invirtió, por ejemplo, en criptomonedas, evaluó la banca, cómo iba todo, invirtió cuando era el mejor momento y recogió cuando todo creció. Sí, siempre hay un pequeño riesgo, una pequeña probabilidad de que todo salga mal, pero lo hicieron con fe y pudieron recoger hasta el doble. Son humanos, claro que tuvieron miedo, pero sobre todo tuvieron fe. En cambio, el tercer siervo, aun sabiendo cómo era su señor, sabiendo que iba a volver, que le iba a pedir aquello que le había entregado, decidió dejarse dominar por el miedo, cayó ante esa batalla contra el temor. Y a veces cuando nos asustamos ante ciertas situaciones, muchas veces se nos paraliza el cuerpo. No sé si alguna vez os habéis encontrado con un jabalí delante. Yo hace poco salí a montar en bici y cuando estaba por el campo me encontré con un jabalí que venía delante. Y yo me quedé impresionado, la primera vez que yo veía un jabalí. Y dije, se apartará, se asustará. Entonces yo iba con fuerza, iba de bajada en la bici y me puse de pie. Y vi que el jabalí se paró, pero empezó a correr más hacia mí. Y dije, se acabó, me va a tirar y no sé cómo va a acabar aquí. Aquí va a quedar el que muerda más fuerte. Y llegó un punto en el que vi que el jabalí no se iba a frenar y seguía adelante y adelante y adelante, cada vez con más fuerza. Entonces, no sé en qué momento se me ocurrió presionar el freno trasero y girar un poquito. De esa manera derrapé, el jabalí escuchó el sonido, vio mi tamaño y se asustó y se escondió.
Y por un momento suspiré y dije, jolín, menos mal. Digo, porque si no... Entonces, muchas veces el miedo es tan grande, en este caso en un jabalí pequeño, pero si llega a ser otro animal más grande, quizás me hubiese quedado paralizado, no hubiese sabido qué hacer. Y hay veces que el miedo nos ciega y nos oculta la opción más obvia que tenemos. En el versículo 27 vemos cómo el Señor le dice a su siervo, podías haberlo ingresado en el banco, te hubiese dado beneficios. Y te hubiese dado beneficios, un mínimo de interés, me lleva a reflexionar que Él nunca les pidió que doblaran la cantidad que les entregó, nunca pidió un mínimo de ganancias, simplemente quería que lo usases bien, que lo invirtieras. Si lo inviertes bien, ganarás beneficios más o menos. Él no pedía una cantidad exacta, simplemente quería que lo usara. Quiero que veamos otro ejemplo de otra lucha contra el miedo, que es la historia de Jonás. En el primer capítulo de Jonás vemos cómo él está hablando con Dios y Dios se le acerca y le dice, Jonás, levántate, vete a Nínive y predica contra ellos. Diles que están mal, que lo que están haciendo está mal, que su maldad ha subido ante mí y que o cambian o habrá consecuencias. Y Jonás no fue como este siervo, Jonás sí hizo algo, pero lamentablemente lo que hizo fue, como dice el versículo 3, creo recordar, dice que se levantó para huir. Si vemos la definición de huir, es correr en dirección contraria a aquello que te asusta. Y es exactamente lo que hizo Jonás. Dios le dijo, vete a Nínive y haz esto. Y Jonás dijo, vale, Nínive que queda por ahí. Dijo, vale, hasta luego. Y se fue para el otro lado. Se fue hacia Tarsis y no solo se fue en dirección contraria, sino que tenía pensado irse aún más lejos de lo que quedaba Nínive. Pero también me pongo a pensar y digo, es un poco insensato creer que puedes huir de la presencia de Dios, aún más sabiendo cómo es Él. Pero bueno, Dios lo interceptó a mitad de camino y yo me imagino la escena de tal forma que Dios lo frena, le dice, Jonás, ¿a dónde vas? ¿No te he dicho yo que vayas para Tarsis, para Nínive? Y Jonás con una cara de, sí, bueno, es que son unos salvajes, Señor, ¿tú sabes lo que hacen a la gente que lleva malas noticias? Le dice, ya, si por eso te mando, para que vayas. Entonces, Jonás tuvo más miedo a lo que le podían hacer en Nínive que al poder que tenía Dios. Entonces Dios decidió mostrarle su poder con una pequeña disciplina, y recalco lo de pequeña, y al final Jonás terminó recapacitando y haciendo lo correcto. Pero la batalla contra el miedo no es una batalla fácil de ganar, puesto que no es una batalla que viene sola. El miedo nunca viene solo, viene acompañado, y me atrevo a decir que antes que el miedo llega la duda. ¿Vale? Y estas dos batallas son las primeras batallas con las que nos vamos a enfrentar. Al menos yo lucho con la batalla contra el miedo, si no todos, casi todos los días, de una forma o de otra. Este es el ejemplo, por ejemplo, subir aquí, ver a todo el mundo ahí de frente, no es muy fácil, pero siempre hay que afrontar esos miedos. A una batalla no se puede ir como cuando vas a la playa, cuando vas a la piscina, cuando vas al campo, no puedes ir con sandalias, pantalones cortos, tienes que ir preparado, ¿vale? Si vemos Efesios 6, del 10 al 18, vemos cómo se nos dan ciertas instrucciones para prepararnos para esa batalla, para una batalla que tenemos a diario, ya sea contra el miedo, sea contra otra cosa. Nos indica que tenemos que ponernos el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el calzado de la paz, el escudo de la fe, nuestro yelmo de salvación y levantar nuestra espada del Espíritu, que es la palabra. ¿Vale? Equípate, si vas a luchar, equípate bien, ve preparado, no vayas sin tu armadura, porque un soldado sin su armadura es un soldado derrotado. ¿Vale? En Juan 10:10 vemos cómo el enemigo viene para ser nuestro amigo, para amarnos, para ayudarnos, ¿verdad? No, espérate. En Juan 10:10 vemos que el enemigo viene para robar, matar y destruir. No sé si vosotros os habéis fijado, pero a mí me llama mucho la atención el tema del orden. No está bien pensarlo, pero a mí me resulta mucho más fácil robarle a alguien que ya está muerto. En cambio, el enemigo hace todo lo contrario. Primero te roba, luego te mata y después te destruye. ¿Qué te roba el enemigo? ¿El enemigo te roba tu reloj? ¿Te roba tu móvil? ¿Te roba tu coche? No. Al enemigo no le interesa eso, al enemigo le interesa
lo que tienes tú, lo que te hace a ti ser como eres. Te roba tu gozo, te roba tu identidad en Cristo, ¿vale? Te roba tu bolsa de plata que te ha sido entregada, ¿vale? ¿Cómo lo hace esto? ¿Cuál es su modus operandi? Pues el primero, ya con mentiras. La palabra dice que el enemigo es el padre de la mentira. Ya con mentiras sutiles, con engaños, te siembra esa duda en la cabeza que con el tiempo, si la dejas ahí, termina dando fruto el miedo. Y lamentablemente, si dejas que esto se alargue por un tiempo, te va a hacer caer, ¿vale? Y así es como el enemigo te mata. ¿Cómo te destruye el enemigo? El enemigo no te destruye como en las películas, con un rayo fulminador. El enemigo te destruye manteniéndote ahí, evitando que uses tu bolsa de plata hasta que viene el Señor y te reclama lo que te entregó. ¿Vale? Como he dicho antes, no tienes un espíritu de cobardía ni de derrota. Tienes un espíritu de valentía, de guerrero. Te ha dado una armadura para que la uses. ¿Vale? Quiero que nos enfoquemos ahora en otro ejemplo, que es Josué 1. ¿No, todavía no? Josué 1, del 6 al 9. Os pongo un poco en contexto. Moisés acaba de morir y Dios le dice a Josué que ahora él se va a encargar de conducir al pueblo hacia la tierra prometida, la tierra que le prometió a sus padres. Y a Josué no le preguntó si estaba listo para esto. No te pregunta si estás preparado para subir a compartir, no te pregunta si estás preparado para salir a las calles. Lo que el Señor ve es si estás dispuesto a invertir esa bolsa de plata que te quiere entregar. Por si acaso, le dijo a Josué, no una, sino 3 veces, que se esforzara y sea valiente. ¿Con ahora? En el versículo 6 vemos cómo le dice, esfuérzate y sé valiente, y le sigue dando instrucciones. En el versículo 7 le dice, Josué, solamente esfuérzate y sé valiente. Haz todo lo posible, que yo me encargo de lo imposible. No temas, en el versículo 9 vemos que dice, no temas ni desmayes. No, perdón, me adelanto. No te he mandado que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Dios no se interesa en alguien que esté o no esté listo, sino en alguien que esté dispuesto. Que tengas tu corazón dispuesto a usar esa bolsa de plata que te quiere entregar. Y por si acaso, en el versículo 8, no está, sí está, vale, perdón, le dice, estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él día y noche, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Le da ciertos tips, ciertos consejos porque sé que no es fácil esa lucha contra el miedo, contra el temor, el pensar, quizás no estoy preparado, quizás soy muy joven para esto, quizás no es mi tiempo todavía, pero Dios le da ciertas instrucciones para ayudarle en su lucha contra el miedo. Medita en este libro, obedece los mandamientos, esfuérzate, sé valiente, no temas y no desmayes. Es verdad que te puede impresionar algo en cierto momento, como me impresionó, por ejemplo, a mí el jabalí, o te puede impresionar hablar delante de una multitud de personas, te puede impresionar hablar con alguien que no conoces, hablarle de Dios a esa persona, te puede impresionar muchas cosas. Pero lo importante no es eso, lo importante es que no dejes que el miedo, que ese temor, que esa impresión controle tu vida. No dejes que ese miedo tome las decisiones por ti. La última. Y este es un pequeño consejo que os dejo para esa lucha contra el temor, esa lucha contra la duda. Alimenta tu fe y la duda morirá de hambre. ¿De acuerdo, iglesia? Entonces, tú decides si dejas que el enemigo siembre esa duda en tu cabeza y con ella el temor, o coges tu espada, tu yelmo, tu escudo, toda la armadura que te ha sido entregada y luchas por esa bolsa de plata que te han dado, que es tu vida. En lo poco me fuiste fiel y en lo mucho te pondré, dice el Señor. Gracias.